Estás escuchando Ni Más Ni Menos. Ni más ni menos, tu derecho a saber. Programa de conversación gestionado por ciudadanos independientes de la Unión. Los comentarios expuestos en este espacio son de única responsabilidad de quien o quienes las emiten, las que no representan necesariamente la opinión de los medios de comunicación en que se difunde este programa. Ni más ni menos, tu derecho a saber. Un programa de conversación con el objetivo de informar a la comunidad respecto a derechos y deberes ciudadanos, con un lenguaje claro y una mirada crítica. Cada semana, un nuevo capítulo con temas de interés ciudadano. No mentir. En los últimos meses se ha hablado mucho de la llamada Ley Karim, pero muchas personas todavía no tienen claro de qué se trata o cómo les afecta en la vida cotidiana. Para conversar de ello estamos Camilo Gómez, abogado, para conocer el origen de esta ley, qué busca regular y por qué ha generado tanto interés. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Cristian, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, para mí es muy importante poder conversar estos temas porque sabemos la relevancia, la importancia ciertamente de poder comentar estos temas y que la gente conozca un poco los alcances, sus derechos y cómo esto se implementa en la práctica. Así es, Camilo, partiendo de cero, imaginamos que tenemos que ilustrar al respecto. ¿Qué es la Ley Karim y cuál es su objetivo principal? Bueno, la ley Karim es una ley en contra del acoso laboral. Ese es como el enfoque que tenemos que tener en términos bien generales. Mientras que si queremos conocer como la historia, parte por la situación trágica que ocurrió con Karin Salgado, que era una funcionaria pública que se quitó la vida el año 2019 y como consecuencia de esta situación de acoso laboral. Entonces eso activa una serie de alarmas, un montón de situaciones que obligaban a regular o a revisar desde el punto de vista de la ley y de cómo se aplicaban los entornos laborales, tanto público como privado, y entre hombres y mujeres, porque no es solo para las mujeres, ¿cierto? En los entornos de acoso de distinta manera, porque hay distintos tipos de acoso, seguramente ya vamos a hablar de eso, pero lo que surge con la trágica situación que pasó con Karin es la necesidad de mejorar nuestra regulación, de hacer nuevas leyes que protejan a los trabajadores en sus entornos laborales para garantizar la seguridad también dentro del mismo espacio laboral. Camilo, cuando tú hablas de tipos de acoso, que es muy importante aquello, ¿a qué nos referimos? Para hablar desde el punto de vista más coloquial, ¿cierto? El acoso implica necesariamente una actuación en la que se ejerce algún tipo de violencia o algún tipo de agresión respecto de las personas en sus entornos laborales. Dicho de otra manera, nosotros todos conocemos que los ambientes laborales pueden ser muy difíciles. O sea, uno de repente se ríe con esta idea de como el grato ambiente laboral cuando te lo pintan en la entrevista de trabajo, ¿cierto? No, aquí el ambiente es súper grato y uno entra y se encuentra con situaciones que van más allá de la violencia física, por ejemplo, que uno podría decir que la violencia física es una forma de acoso. Por ejemplo, que alguien te pegue o que alguien te empuje, puede ser una forma de acoso. Otra de las formas de acoso conocidas son el acoso sexual, por ejemplo. El acoso sexual es una forma en la que se presentan estas situaciones dentro de los espacios laborales, pero también hay otras formas más sutiles de hacer acoso. Por ejemplo, la ley del hielo, no darle al trabajador funciones, que al principio puede ser entretenido, porque uno puede decir, oye, el jefe no me dice que haga ni una cuestión, entonces yo me puedo quedar sentado, pero eso empieza a generar una presión después en la persona, una situación de incomodidad que también afecta su estado anímico, y eso también tiene una implicancia desde el punto de vista laboral que se puede volver grave. O sea, tanto así que el acoso, cuando se vuelve reiterado, cuando es permanente en el tiempo, puede conducir a las personas a situaciones tan drásticas como la de Karin, que termina quitándose la vida como consecuencia de esto. Al llevarlo a un ejemplo concreto, por ejemplo, me contratan como ingeniero, por decir algo, para realizar un trabajo y por diferentes situaciones me tienen sacando fotocopias, por ejemplo, en la empresa. ¿Eso también es considerado? Pudiera ser considerado acoso en la medida de que eso no esté dentro de las labores para las cuales uno esté contratado. Exacto. Entonces, y también algo que es bien interesante a propósito de las jerarquías, es que antes uno entendía que las situaciones de acoso solo se daban de manera vertical, y se hablaba en el sentido de que solo los jefes podían acosar a los subalternos. Y hoy día se entiende que existe de manera vertical y horizontal, es decir, los jefes pueden acosar a sus trabajadores, también los trabajadores, los subalternos pueden acosar a los jefes y además pueden acosarse entre sí.
Y otra cosa que es muy importante desde el punto de vista de la regulación es que se afecta dentro de los espacios de trabajo la vinculación con terceros. O sea, no es solo el acoso que se pueda generar entre los trabajadores o entre las jefaturas o dentro de las personas que están dentro de la empresa o del servicio público, sino que también esto se extiende a terceros. Un ejemplo práctico, por ejemplo, uno podría entender que se pudiera generar una situación de acoso laboral si un profesor agrede a una colega profesora, ¿no? O si el director Claro. agrede a un profesor. Pero y antes no se entendía como parte de una situación que activara una ley como la ley Carin o que activara las situaciones de acoso laboral cuando era un apoderado, por ejemplo, el que iba y golpeaba a un profesor o que agredía verbalmente a un profesor o que atacaba a un profesor o en el espacio de salud. O sea, por ejemplo, un doctor, una enfermera se podían acosar entre sí en los espacios de salud, pero cuando el usuario, es decir, el vecino, va al consultorio y agrede a esto, no se entiende como acoso laboral. Ahora sí. ¿Ya? O sea, los terceros que agreden y que afectan a estas personas también se entiende como acoso laboral. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esta ley en el fondo? Es poder ampliar el espectro de regulación para que otras formas de violencia que se dan en los entornos laborales sean consideradas acoso laboral o que sean consideradas dignas de protección para el trabajador. Porque cuando se daban estos espacios, por ejemplo, si venía un usuario, tú eres, no sé, una cajera del supermercado, está trabajando y llega un usuario y ese usuario le pega una bofetada o le grita o la trata mal, no sería, bajo la regulación anterior, una situación de acoso laboral, porque sería si se da entre colegas, pero en este caso el tercero también afecta. Y tiene que tener protección, porque antes lo que decía, no, es que esto es entre privados, entonces si viene un tercero, un usuario, un cliente, y te agrede, usted ve cómo se arregla, pues usted va a tener que ir al tribunal, usted va a ir a Carabineros a denunciar, pero aquí la empresa o el servicio público no tiene nada que ver. O sea, el municipio no tiene nada que ver, la escuela no tiene nada que ver, el supermercado no tiene nada que ver, la empresa no tiene nada que ver. Ahora sí, tienen que ver y tienen que generar protocolo. Eso es uno de los cambios más importantes dentro de la norma, que se genera un protocolo de acción en el frente al acoso y que tiene dos partes. Una parte que es la preventiva, es decir, cómo evitamos que se generen situaciones de acoso, y la otra parte que es cómo actuamos una vez que una situación de acoso laboral se genera. Oye, y frente a eso, por ejemplo, bueno, ya lo mencionabas que igual debe estar incorporado en los protocolos. Pensaba en el caso de funcionarios públicos, de docentes, que también debe estar incorporado en el protocolo. Eso, ¿quién supervisa eso? Bueno, en los protocolos se establecen, hay distintos caminos, pero principalmente quien supervisa hoy día es la Dirección del Trabajo, que nosotros conocemos como la Inspección del Trabajo, ¿no? Ellos son los que supervisan que existen estos protocolos y que se establezcan, mientras que los servicios públicos, otras entidades como la Contraloría también pueden vigilar que estas situaciones se estén cumpliendo, ¿ya? Y desde agosto del año pasado, del 2024, cuando surge esta ley, ya las empresas tienen que tener, las empresas, los servicios públicos, como digo, esto aplica a lo público y a lo privado, tienen que tener estos protocolos de acción, que tienen que determinar varias cosas. Por ejemplo, cuáles son los riesgos que están dentro del trabajo, o sea, cuáles son los riesgos de acoso. Por ejemplo, a lo mejor en una fábrica, supongamos, pensemos en la perspectiva de la Unión, los que trabajan en Chile Panel normalmente no atienden demasiados clientes, entonces lo más probable es que las situaciones de acoso o de violencia dentro del espacio de trabajo se pudiera dar entre los trabajadores, sus jefaturas, etcétera. Versus, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía delante, un consultorio o un colegio, que va a ser probablemente, además del riesgo que tienen entre los trabajadores, son estos usuarios, estas personas que vienen de afuera y participan. Lo mismo el caso del supermercado, las empresas que atienden no sé, pues aquí en la Unión Fashion Spark, Tricot, que atienden clientes. Ellos también pueden encontrarse con estas situaciones. Y violencia, como decíamos, en todas sus formas, que puede ser la violencia psicológica, física, sexual, violencia en razón de género, que no es lo mismo que la violencia sexual, que es, por ejemplo, agredir a una persona por su orientación sexual u otras condiciones, ¿cierto? Por una situación de discapacidad, se pudiera dar también una situación de acoso. Y algo que es importante mencionar a propósito de esto, y uno de los cambios importantes que trae esta ley, es que se incorpora el hecho de que no se necesita la reiteración para entender un acoso. Perfecto. Que en otras palabras decir así como... Puede ser un evento único. Puede ser un evento único, porque antes decían, oigan, ¿cuántas veces me tienen que manosear para que esto sea acoso? ¿Cuántas veces me tienen que pegar un palmazo un usuario para que esto sea acoso? ¿Cuántas veces me tienen que gritonear para que esto sea acoso? ¿Ya? Entonces ahí la pregunta era, bueno, siempre. O sea, si te gritan una vez, te manosean una vez, si te agreden alguna vez, eso es acoso siempre. Y por tanto hoy día con el cambio de la ley se elimina el requisito, porque antes el requisito para el acoso era que fuera reiterado. Entonces, si te hacían esto una vez, no calificaba como acoso laboral. Y eso hacía que muchas situaciones se generaran en la indefensión, y aparte que también es difícil de probar, porque, claro, te pueden haber hecho 10 veces una situación de acoso, pero una vez nomás está registrado en las cámaras. Y esa vez que está registrado no te servía con la ley anterior como prueba del acoso.
Entonces, porque podría dar la sensación, después de la promoción, de que antes no se regulaba, no existía una legislación al respecto. O sea, estaba, pero era débil en el sentido de que Perfecto. no tenía ninguno de estos elementos, no obligaban a tener los protocolos, no se necesitaba que sea reiterado, no estaba tan definido los cursos de acción. Entonces, antes reclamar por una situación de acoso era mucho más difícil, tenía que ser una situación muy drástica, por ejemplo, que al final rayaba con otros delitos, porque el acoso sexual no necesariamente es una violación o un abuso sexual. Entonces, en esa diferencia se entrampaba, porque solo podías denunciar cuando cruzaba una línea muy grave, o sea, una violación que es mucho más grave, se podía denunciar, pero una situación de acoso, como por ejemplo que un colega te esté diciendo cosas en el trabajo, por ejemplo, que te haga algún tipo de tocación extraña o que te persiga sexualmente, ¿cierto? Que no te deje trabajar tranquilo, era más difícil de probar, y eso generaba una dificultad ciertamente. Oye, es acoso también en otro ejemplo. Un grupo de trabajo de 4 personas y a una de esas personas, ese mismo grupo de pares, no le asignan tareas o le asignan tareas que de menos importancia para el desarrollo del trabajo en equipo. ¿Es considerado también? Por supuesto, por ejemplo, una forma de acoso laboral sería cuando dentro de los espacios de trabajo se requieren horas extra. Y tenemos un equipo de 6 personas. Y cada vez que se requieren horas extra, solo a ti, Cristian, te toca hacer las horas extra. Entonces, independiente de que las labores también las pueden ejecutar tus compañeros de trabajo. Entonces, cuando hay horas extra, a solo Cristian le cargamos el cacho. Eso significa también que pudiera darse una situación de acoso, porque no se está repartiendo equitativamente el trabajo. De 10 eventos en los que hay necesidad de horas extra, esa necesidad siempre es cubierta por Cristian Ruiz. Perfecto. En ese escenario tú estarías en condiciones de poder denunciar. O al revés, que dentro de los escenarios de trabajo nunca se te den funciones. Y te tengan ahí hasta que te aburras en el fondo, así como que ya no des más. Calentando el asiento. Y te tengan y te obliguen a denunciar. O sea, hay autores como David Graeber que analizan eso y que, claro, efectivamente, yo no sé, bueno, yo creo que todos los que nos escuchan pasa como al principio de la pandemia, ¿cierto? Cuando empezó la pandemia y nos dijeron van a estar encerrados, no van a ir a sus trabajos, el primer mes estábamos todos contentos porque era como una situación como de, oye, son vacaciones a la fuerza y es bacán estar en la casa, pero el segundo mes ya andábamos caminando por las paredes porque necesitábamos la interacción humana, necesitamos sentir que nuestro trabajo tiene sentido, necesitamos que las cosas que nosotros hacemos tengan alguna importancia. Y restarle esa importancia al trabajo de las personas, evidentemente tiene una afectación psicológica y es constitutivo de acoso. Oye, es importante que conozcamos estos cambios relevantes en comparación a la legislación anterior, porque también no era conocido. Camilo, ¿cómo procede aquí la persona? Por ejemplo, ¿es porque yo considere que soy víctima de acoso? ¿Qué elementos me pueden determinar? Porque incluso podría no saberlo. Bueno, en eso te va a ayudar harto el reglamento, porque el reglamento, en este caso, el protocolo que tenga tu establecimiento, por ejemplo, quienes trabajan en el sistema público, como digo, y privado, tienen que tenerlo. Evidentemente que tienen variaciones, porque, por ejemplo, el sistema público está asociado a que se pueden hacer sumarios administrativos, por ejemplo. Entonces tiene una regulación especial a propósito de lo que significa ser funcionario público, con temas como los sumarios administrativos, que no existen en el sector privado, que ahí se iría directamente a la Dirección del Trabajo para recurrir a tribunales. Pero las definiciones de qué es lo que se va a entender por acoso laboral van a estar dados por la ley primero, y en segundo lugar también por este protocolo. Entonces, ante la duda, siempre el llamado a las personas es a denunciar. Pero también se generó como mucho miedo a propósito de la creación de esta ley, porque cuando se discutía, por ejemplo, lo discutía la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara, cuando se presentaban estos análisis respecto de la ley, que esto iba a significar que nadie iba a querer contratar mujeres, porque se asociaba que las situaciones de acoso se daban solo en los entornos laborales cuando habían mujeres, que siempre se asociaba el acoso laboral como acoso sexual, como que se hacía sinónimo. Y que el acoso sexual normalmente en los espacios de trabajo se da de hombres hacia mujeres, pero no siempre, o sea, también se da de mujeres hacia hombres, claro. Pero también, como hemos dicho hasta ahora, hay otras formas de acoso. Entonces, en ese momento también la ex ministra, ¿cierto? La ex ministra Janet planteaba estas situaciones como una posibilidad también para que los hombres tengan estos espacios para poder realizar las denuncias. Se estigmatizó un poco la ley al principio también porque se decía, bueno, es que entonces a los subalternos no se les va a poder decir nada, porque como ya no existe esta obligación de reiteración, si yo le digo, oye, Cristian, haz tu trabajo, tú puedes decir, me está acosando, voy a ir a gritar como mariachi quebrado a la inspección del trabajo y decir, ¿sabe qué? No, aquí me están acosando. Pero hoy día, ya a un año de aplicación de la norma,
nos hemos dado cuenta que existe ya se están afinando los criterios. Y efectivamente hay una cantidad de denuncias importantes que quedan, digamos, sin una sanción, porque a la luz de lo que establecen los tribunales o a la luz de lo que establece finalmente Contraloría, se entiende que no hay una situación de acoso. Pero el protocolo obliga a actuar. Entonces tú presentas la denuncia ante una situación de acoso laboral o un presunto acoso laboral, esto se tramita y después se deja sin efecto. O sea, o se tramita o se deja sin efecto. O sea, puede llegar a establecer una sanción para la persona o puede llegar y decir, no, en realidad aquí no es una situación de acoso. De hecho, la mayoría de los casos que son desestimados hoy día son denuncias, más que denuncias falsas, que también se da, que hay un porcentaje, ¿cierto?, en torno al 5% que está asociado a denuncias falsas, en el sentido de decir, yo voy a perjudicar a mi colega haciendo una denuncia, y eso está, digamos, y termina discutiéndose normalmente en los tribunales laborales. Están las denuncias que se desestiman por tratarse de cuestiones que competen al trabajo. O sea, si yo te digo, Cristian, tu obligación es llegar a la hora todos los días a la pega, eso es parte de tus obligaciones funcionarias, de tus obligaciones como trabajador, y nadie te puede decir así como que lo están acosando por decir que llegué a la hora, en el fondo. Eso es como una evidencia. Y se ha dicho, y hay fallos que lo han determinado, y eso nos permite también ir afinando la puntería. Entonces después cada vez las denuncias se van a ir haciendo más precisas, en el sentido de que las cosas que se van a ir denunciando van a ser, no siempre, ciertamente, porque ninguna norma es perfecta, pero se va a ir afinando el pulso a que la mayoría de las denuncias van a ser asociadas efectivamente a situaciones de acoso y van a tener el tratamiento que corresponda, que implica necesariamente establecer formas de proteger a las víctimas en este caso. Se entiende que hay un proceso de investigación entonces. Claro, un proceso de investigación que está dentro de los espacios de trabajo, pero que también cuando exceden ciertos niveles eso tiene que pasar a los tribunales ordinarios, a la dirección del trabajo, para que sean estos quienes definan si es que existe o no una situación de acoso. Pero hoy día, por ejemplo, la dirección del trabajo, cuando hay una denuncia por el ESCARI, levantan un informe. Y después la inspección del trabajo va a decir, mire, la verdad es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que aquí hay acoso laboral o no hay acoso laboral. Perfecto, claro. Y eso va a ser incorporado también como argumento después cuando se discute en el tribunal. Y en respecto a los distintos niveles que entiendo que pueden ser ¿a qué tipo de sanciones o consecuencias establece a quienes infringen esta ley? Bueno, habría que distinguir dos grandes grupos. Uno del sector público, que son los que tienen las sanciones asociadas a las faltas a la probidad, ¿cierto? Que hoy día el Estatuto Administrativo establece 4 posibles sanciones. Que primero es la amonestación, así como si es que hace algo que no es particularmente grave, ¿cierto? Puede ser una anotación de demérito, o no se ha reincidido, es la primera vez que una persona comete un acto así. Después viene la multa, que ya tiene un impacto directo en el bolsillo, digamos, de quien comete la infracción. Después viene la suspensión. La suspensión te suspenden del trabajo, normalmente viene aparejado con un 50% de rebaja en la remuneración, entonces ya es una cuestión más o menos importante. Y finalmente la última sanción, que es la más drástica, es la destitución. Y que la destitución está aparejada también a la inhabilidad para trabajar en cargos públicos por 5 años. Entonces, llegar a esa sanción, que es la más grave, puede darse. Entonces, es como hoy día la ley también establece que el acoso laboral es una falta a la probidad, es posible destituir a una persona por acoso. Eso es la parte del sector público. Mientras que en el sector privado, te va a permitir hacer todas las sanciones viables que estén dentro de la empresa. Normalmente que aquí tenemos como dos tipos, ¿no? Que es como las sanciones internas, como las amonestaciones y los despidos. Ahora, un despido, por ejemplo, por acoso laboral es un despido justificado. Porque claro, por ejemplo, porque sería un despido asociado al incumplimiento de las obligaciones del contrato o a estos elementos mínimos de seguridad que se tienen que dar dentro de los entornos laborales. Entonces, en ambos casos puedes perder la pega, en el fondo, si es que se logra acreditar una situación de acoso. No necesariamente, pero sí pudiera darse. Oye, en el sector público, las 2 sanciones, que es en el público son 4. En estas 4, en estos niveles, ¿pueden apelar a la sanción? Claro, o sea, dentro tanto del sector público como en el sector privado existen elementos asociados al derecho a la defensa y el debido proceso. En el caso del sector público es poder interponer los recursos como reposición, una apelación, después ir a discutir la Contraloría o la Corte de Apelaciones, para poder revertir la sanción en el caso de que a mí me hayan sancionado por un supuesto acoso, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, voy a morir con las botas puestas si yo no acosé a nadie, tengo pruebas, la prueba no se valoró bien por mi jefatura y me desvincularon igual. Entonces yo lo que hago es ir a un segundo instancia, que sería la Contraloría o la Corte de Apelación, a través de un recurso de protección para tratar de revertir esto. Y en el sector
privados, ¿cierto? Las empresas, en general los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, van a poder llevar su despido a la discusión de un despido injustificado en el tribunal ordinario, ya sea a través de una tutela laboral o derechamente una acción de despido injustificado. Otro ejemplo, si por ejemplo esto tiene algún plazo desde cometido este maltrato a que yo haga la denuncia, por ejemplo, hay una situación puntual que ocurre en un lugar de trabajo y 3 meses después como que, no sé, lo planteo de esta manera, claro, como que me doy cuenta que tengo una afectación emocional por esta situación. Claro, o sea, puede darse, pero los plazos normalmente los establece la ley. O sea, en el sentido de que en el caso del sector público tienes 4 o 5 años según el tipo de prescripción que se esté hablando para poder denunciar el hecho. Por después de pasar ese tiempo como pasó la vieja, digamos, ya no puedes reclamarlo. Mientras que en el sector privado también tienes plazos similares para poder ejercer las acciones, pero siempre cuando pasan estas situaciones lo más razonable sería que se discuta en los términos del menor tiempo posible, o sea, principalmente por temas de prueba. Porque ¿qué pasa si yo estoy trabajando y yo soy víctima de una situación de acoso laboral y lo denuncio 3 años después cuando han cambiado a todos mis colegas? Entonces las personas que vieron esa situación y que me pueden servir de testigo ya no trabajan acá. Entonces te quedas en el fondo indefenso porque no tienes la posibilidad de probarlo, porque al final, más allá de que uno pueda decir una situación es acoso o no es acoso, cualquier cosa que se genere en esos términos igual tiene que probarse. Se tiene que elevar la investigación, ¿cierto? Lo va a hacer la dirección del trabajo o el sumario administrativo, pero en cualquier caso necesitas pruebas. O sea, no basta con que yo diga que tengo mucha plata guardada en una caja, sino que tengo que abrir la caja y mostrar qué hay, ¿no? Y eso es lo mismo en el caso de las denuncias de acoso laboral. Perfecto. Oye, los principales desafíos de esta ley, tú como abogado, ¿qué ves en ella? Bueno, lo que más se ha visto hoy día como un desafío es el gran volumen de denuncias que existen y de poder ir, como decíamos hace un rato, afinando el criterio. O sea, afinar el criterio para entender qué cosas sí son acoso laboral, qué cosas no lo son. Entender de mejor manera qué es la perspectiva de género, porque cuando se habla de temas de género también, porque esta ley tiene un componente importante de eso, o sea, lo que te dice la ley es cómo vamos a evitar situaciones que comprometan el tema de género, y cuando se habla de eso se tiende a involucrar solo lo sexual y se plantea solo desde esa perspectiva, también porque hay personas que se niegan a debatir estos temas, entonces lo plantean y lo exponen solo desde esa perspectiva y no se sientan a escuchar o no se dan el espacio para escuchar otros temas. Por ejemplo, la perspectiva de género implica también entender las situaciones de pertinencia, ¿cierto?, cultural, territorial, educativa de los trabajadores, porque cuando se habla, por ejemplo, del feminismo o de tener estos elementos, no es lo mismo. No todas las mujeres son iguales en sus entornos laborales. Por ejemplo, no es lo mismo ser una madre soltera, tener una situación de no tener estudios que te permitan acceder a un mejor trabajo, vivir en una situación económica precaria, vivir en el campo, vivir de la agricultura, pertenecer a un pueblo originario. Todas esas cosas generan diferentes formas de enfrentar la vida. Y eso también es una forma de perspectiva de género, que está asociado también al hecho de no solo el ser mujer, desde la perspectiva, como decimos, de esta norma, sino que cómo se es mujer en particular en el caso de Juanita Pérez, que tiene un problema. Entonces, ¿cómo nosotros debemos entender esa situación? Por ejemplo, que no es lo mismo un acoso que se dé en contra de una mujer que tiene que cuidar su pega, ¿cierto? Que por una situación de violencia económica, por ejemplo, necesita o se ve la obligación de aguantar ciertas cosas asociadas, por ejemplo, a su entorno familiar o que se vea o en su entorno laboral, tener que aguantar, por ejemplo, presiones indebidas de parte de las jefaturas porque tiene que cuidar su trabajo, versus, por ejemplo, una profesional que puede permitirse el lujo de decirle al jefe así como, ¿sabe qué? Váyase a la cresta. Y que como consecuencia de eso ella tenga la opción de irse a trabajar a otro espacio. Y que no dependan a lo mejor, por ejemplo, un hijo, o que no dependa de una situación que la obligue a sufrir esta violencia sexual, económica, física, vicaria y todas las otras formas de violencia que se dan. Entonces, entender de mejor manera la perspectiva de género, no como una caricatura, sino como una necesidad para entender los problemas que vive nuestra sociedad hoy día, también es un desafío súper importante, y no solo desde la perspectiva de la ley Karin, sino que a todo nivel, porque cómo creamos políticas públicas adecuadas. Yo me acuerdo que alguna vez lo conversamos nosotros a propósito de cosas tan simples como no darles horas a médicos a las personas que son del campo a las 8 de la mañana porque los buses no llegan a esa hora. Entonces tú te preguntas y dices, oye, ¿por qué estas horas se pierden? Bueno, porque la señora que vive en Yancacura, la señora que vive en Tres Ventanas, no va a llegar a las 8 de la mañana porque no tiene locomoción para poder llegar a ese lugar.
Entonces, adaptar las políticas públicas a la situación territorial, que no es lo mismo de lo que a veces como se crean en Santiago estos programas o estos políticas públicas, a la necesidad que tenga una persona que vive en la Unión, en el campo, y que tampoco es lo mismo. Pues una persona que vive en la ciudad de la Unión no tiene las mismas necesidades, no tiene los mismos desafíos cotidianos que una persona que vive saliendo, digamos, de Trumado hacia abajo, porque su forma de vida es distinta. Claro, la diversidad del territorio. Exacto. El sector rural de Río Bueno no es el mismo sector rural Tal cual. De la Unión. Y esas perspectivas son muy difíciles de incorporar dentro de las políticas públicas si no hay una apertura de mente. Y esa apertura de mente no significa decir así como, no, es que ahora quieren cambiarlo todo y todo el asunto, sino que no, pero sentémonos a escucharnos. Veamos qué es lo que nos falta, cómo lo podemos resolver, cómo nos ayudamos los unos a los otros a poder resolver estos problemas, a que los entornos laborales sean más seguros, a que no nos burlemos los unos de los otros por nuestras diferencias y que eso nos permita tener entornos más tranquilos y que no sea este chiste, ¿cierto?, del que decíamos al principio, que te garantizan un agradable entorno laboral, ambiente laboral, y al final tú te encuentras con un cahuineo adentro, una situación de violencia permanente en el que andan todos los trabajadores asustados permanentemente cuando el jefe llega golpeando las puertas. Entonces esas cosas son cuestiones que tenemos que superar y ciertamente son desafiantes. Un saco de gatos, decían algunos. Tal cual. Camilo, como abogado, ¿qué recomendaciones darías tú a la ciudadanía para conocer y ejercer sus derechos bajo esta ley? Bueno, hacerse las preguntas. Hoy día hay muchas herramientas. Se puede preguntar si un trabajador tiene este problema, puede acercarse a la dirección del trabajo. La dirección del trabajo tiene preguntas frecuentes incluso en Google. Uno se mete y lo puede buscar. Si tiene dudas, puede acercarse a algún abogado para poder hacer las consultas. Los colegas siempre van a estar disponibles para poder entregar información. Y lo otro importante es que dentro de sus espacios de trabajo conozcan los protocolos. Porque los protocolos tienen que estar, ¿ya? Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, ahora que estoy ejerciendo docencia, de hacer clases, por ejemplo, a personas que trabajan en el sector público y que no conocen sus protocolos y los tienen desde agosto del año pasado. Entonces no saben, por ejemplo, claro, dicen, ya, pero yo tengo una situación de acoso laboral, ¿a quién le denuncio? Dentro de los protocolos se establecen personas que están mandatadas, si se quiere, dentro del espacio de trabajo para ser receptores de denuncia. ¿Ya? Normalmente son las áreas jurídicas o la persona de recursos humanos que recibe esta denuncia y la tramita bajo el protocolo. Entonces, yo sabiendo a quién le tengo que entregar, a quién le tengo que denunciar la situación, que puede ser por mí o por un compañero o compañera que está sufriendo una situación de violencia, puedo activar este protocolo. Pero para poder hacerlo tengo que conocerlo. Entonces, sí o sí, como desde el agosto del año pasado tienen que estar estos protocolos, probablemente en todos sus espacios de trabajo deberían tenerlo. Entonces sería bueno que lo puedan conocer. Si tienen dudas, la Inspección del Trabajo es un muy buen lugar para ir a hacer consultas respecto de estos temas. Y si no, bueno, nosotros también estamos llanos a que dejen sus preguntas en la radio, que nos hagan llegar información. Bueno, mis redes sociales están ahí disponibles, Camilo Gastón Gómez, tanto en Facebook como en Instagram, si de repente tienen alguna consulta, y podemos conversar. Y seguramente si se da otra instancia para poder ahondar sobre estos temas, también creo que es importante. Pero conocer nuestros derechos, informarnos sobre esto, creo que es valiosísimo para poder hacer cambios en la sociedad. Pues, y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo que se ha realizado en los últimos años asociado a los derechos laborales creo que ha sido fundamental. O sea, la ley Karin ejemplifica de manera muy correcta cómo entender de mejor manera los espacios laborales más seguros, el aumento del sueldo mínimo, que ha sido un aumento histórico, porque más allá de que siempre se dice así como, no, pero es que claro, subió el sueldo mínimo, pero todo sube, sí, pero la proporción en la que ha subido el sueldo mínimo ha sido mayor en la que han subido las cosas. Entonces, sí hay una posibilidad de aumentar el gasto real de la familia. Y el tema de las 40 horas, todas estas cosas asociadas a mejorar los derechos laborales, creo que también es súper importante porque facilita efectivamente que las personas puedan tener sus espacios de trabajo protegidos, pero que también se dé el espacio para que tengan los entornos familiares y pasen tiempo con sus hijos y se puedan desarrollar eso, que también permite resolver otros problemas como la delincuencia, irla minimizando, porque cuando los papás están viendo a sus hijos crecer y los pueden controlar, seguramente también podemos evitar muchas de estas cosas que son problemas sociales y que son de todos. Ni más ni menos, tu derecho a saber. Queremos agradecer tu participación, Camilo. Sin duda no va a ser la primera ni la última vez que vamos a conversar. Recordamos que pueden escuchar este programa todos los lunes a las 14 horas en Radio Concordia, CD 82 en el dial AM, y también en www.radioconcordia.cl. Y los lunes a las 20:30 horas por
yoyelweradio.cl. Síganos también en nuestras redes sociales y muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes, a Radio Yoyelwe, a Radio Concordia, por generar estos espacios de debate, de conversación más bien, en el que podamos hablar de los derechos que son tan importantes para poder también comprender de mejor manera nuestros deberes, porque cuando se habla como esta idea, así como no, es que se habla de los puros derechos, pero no se habla de los deberes, es saber que son dos caras de la misma moneda. O sea, si yo conozco el derecho que tengo a no ser acosado, yo también sé que tengo la obligación de no acosar. Necesitamos ya Chile sea diferente. Ni más ni menos, tu derecho a saber. Un programa de conversación con el objetivo de informar a la comunidad respecto a derechos y deberes ciudadanos, con un lenguaje claro y una mirada crítica. Cada semana, un nuevo capítulo con temas de interés ciudadano. No mentiré.